Bienvenido a un problema de división que involucra números mixtos. Aquí tenemos 312 dividido por 213. Nuestro objetivo aquí es determinar cuántos 213 hay en 312. Para hacer esto, primero encontraremos el cociente usando un método alternativo, donde si tenemos las fracciones con un denominador común, podemos encontrar el cociente determinando el cociente de los numeradores. Observe aquí. Si tenemos A sobre B, dividido por C sobre B, esto es igual a sobre C, o A dividido por C. La razón por la que esto funciona es porque, si tenemos un denominador común, todas las piezas son del mismo tamaño y, por lo tanto, tenemos piezas A divididas por C, que serían A divididas por C. También encontraremos el cociente usando el método tradicional donde, en lugar de dividirlo, lo multiplicamos por el recíproco. Lo primero que debemos reconocer es que tenemos que escribir los números mixtos como fracciones impropias. Así que empecemos por ahí. Para 312, el denominador se mantendrá 2, y luego para el numerador, tendríamos 2 veces 3 más 1, que es 7. Entonces 312 es equivalente a 72, y luego dividido entre la segunda fracción, el denominador permanece 3, y para el numerador, tendríamos 3 veces 2 más 1. Que también es 7. Ahora, para el método alternativo, queremos comenzar obteniendo un denominador común, que debería ser el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Como 6 es un mínimo común múltiplo de 2 y 3, queremos que ambos denominadores sean 6. Entonces, para 72, multiplicaremos por 3 sobre 3, para obtener un denominador de 6. Y para 73, multiplicaremos por 2 sobre 2, para obtener un denominador común de 6. Entonces ahora tenemos 21/6. Dividido por 14/6. Vamos a determinar cuántos 14/6 hay en 21/6, y debido a que nuestro denominador es el mismo, el cociente es solo el cociente de los numeradores. Tendríamos 21 dividido por 14. 21 dividido por 14, en forma de fracciones 21/14, pero 14 y 21 comparten un factor común de 7, por lo que esto se simplifica. 21/14 es equivalente a 32, que es una fracción simplificada, pero como esta es una fracción impropia, también podríamos expresar esto como un número mixto. 3 dividido por 2 sería 1. 2 y 3, 1 por 2 es 2, restamos, el resto de 1, 3 2 es equivalente a 1 1 2, lo que significa que hay 1 1 2. 14/6 en 21/6, volvemos al problema original, hay 1 1 2, 2 1 3 y 3 1 2. Antes de usar nuestro método tradicional para encontrar este cociente, echemos un vistazo a un modelo que ayudará a explicar lo que realmente está sucediendo aquí. Nuevamente, acabamos de ver que 312 dividido por 213, es equivalente a 21/6 dividido por 14/6. Aquí, la región sombreada en azul representa 312, donde dividida en 6, esto sería 21/6, y nuestro objetivo aquí es determinar cuántos 14/6 hay en 21/6. Si cuenta hasta 14 piezas, sería una 14/6. Observe que aquí hay 6 piezas. Aquí hay otras 6 piezas, eso es 12/6, por lo que 2 piezas más formarían una 14/6. Todas estas piezas aquí representa 1 14/6. Y fíjate cómo nos sobran piezas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas o 7/6, que en realidad es la mitad de 14/6. Así que las piezas restantes, estas piezas aquí, representa la mitad que encontramos. Entonces hay 1 1 2, 14/6 y 21/6, o 1 1 2, 2 1 3 y 3 1 2. Muestremos también el método tradicional para encontrar este cociente. Comenzando con 7/2 dividido por 7/3. Esto es equivalente al problema de multiplicación, donde tenemos 7 2 veces el recíproco de 7/3, que sería 3/7. Podemos ver que los 7 se simplificarían a 1, dejándonos con un producto de 3/2, que por supuesto es nuestro cociente, que también es igual a 1 1 2. Como se esperaba,
Independientemente del método que utilizamos, el cociente es el mismo, por lo que depende de usted decidir qué método funciona mejor para usted. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.